¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, ¿lograrán las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Cuba doblegar al gobierno de la isla? Se lo preguntamos a nuestro invitado, Jeff Thale, director del programa de Cuba de WOLA, la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. Jeff Thale, la cálida bienvenida al programa. Gracias por invitarme. En un artículo, María Luisa Ramos escribe, y cito textualmente: fue Bill Clinton en 1996 quien, buscando dar el golpe de gracia a Cuba, recrudeció el bloqueo con la ley Helms-Burton en los momentos en que la isla buscaba salir del fiero período especial luego del colapso de la Unión Soviética. Ahora, dice el artículo, Trump busca finalizar la misión inconclusa de Clinton. ¿Estás de acuerdo? Sí, desgraciadamente. Bueno, de acuerdo en el sentido de que es claro que el presidente Trump y en particular su asesor sobre seguridad nacional, John Bolton, quieren maximizar la presión en la isla, la presión económica, con la esperanza de derrotar el gobierno. Sí, eso es cierto. Clinton en su tiempo firmó el Helms-Burton para presionar mucho más la isla, después suspendió una parte de la propuesta, después abrió un poco los viajes, etc. Entonces, él tenía una política más mixta, ¿no? Pero es claro en el caso de Trump que desde, octubre de 2017, cuando era candidato, llegó él a Miami y frente de un grupo de veteranos de la ¿cómo se llama? El Bay of Pigs, ¿no? Sí, del Bahía de Cochino. Así, exacto, ¿no? Que él se comprometió terminar con el gobierno, los Castros. Estamos a 17 meses de las elecciones presidenciales. Y en materia de política exterior, Donald Trump no ha logrado ningún triunfo significativo. Con Corea del Norte siguen haciendo pruebas, ahora con Irán también marcha atrás, con la Unión Europea acuerdos comerciales mal, sanciones contra Rusia, aranceles contra China. Sí. Necesita un triunfo y necesitaría un triunfo en América Latina. También esto de endurecer la ley Helms-Burton con el título 3, ¿sería que está tratando políticamente de buscar un éxito antes de las elecciones? Creo yo que hay un análisis en la administración que el nuevo gobierno de Cuba, el gobierno liderado por el nuevo presidente Miguel Díaz-Canel, no es tan fuerte como era el gobierno de Raúl y antes Fidel Castro. Entonces, y es claro que Cuba está bajo presiones económicas fuertes, aparte de las sanciones estadounidenses, ¿no? Entonces, tal vez su análisis es que es un momento de debilidad donde puede presionar lo máximo para esforzar cambios. ¿Te parece que de aquí a las elecciones presidenciales de Estados Unidos de noviembre del próximo año habrá algo más, pasará algo más efecto de Estados Unidos? 2 puntos, ¿no? Uno, dije yo que el análisis de la administración es sobre la debilidad de Cuba. No estoy de acuerdo con el análisis, en el sentido de que aunque la economía es débil, eso es cierto, y que las sanciones lo van a causar más daños humanos, ¿no? No creo que el gobierno tiene debilidad, tiene base sólido, tiene apoyo popular, entonces no creo que va a ganar. Dado esto, yo creo que sí es posible que puede hacer pasos más. Por ejemplo, ya redujo el número de gente en la embajada norteamericana en Cuba, ¿no? Resulta que los cubanos con familia que quieren visitar, etcétera, no pueden hacer los arreglos para visas. Es un daño. Ha aceptado la implementación del título 3 de Helms-Burton, que es básicamente una medida para
amenazar inversionistas. Sobre todo europeos. Sí, así exacto. Españoles más que nada, pero canadienses, etcétera. Sí. Para presionar la isla económicamente. Y últimamente, la semana antepasada, limitó una vez más la oportunidad para grupos de ciudadanos estadounidenses a viajar a Cuba. Todavía hay otras vías para viajar. Yo creo que todavía vamos a ver como 200,000 visitantes, además de cubanoamericanos, 200,000 visitantes por año. Tal vez pueden hacer intentos de reducir esto aún más para reducir las visitas y el dinero para la economía. El ciudadano de a pie, la persona común en Cuba, ¿cómo esta implementación del título 3 de Helms-Burton lo está o lo podría estar afectando? Yo creo que las medidas, las visas, Helms-Burton, los viajes, todos van a afectar el ciudadano en pie. ¿Por qué? Porque van a afectar la economía en general por medio de Helms-Burton, en particular, para limitar la inversión. Y el tema de viajes va a afectar mucho la gente en pie en los paladares, en las casas particulares. Todo este sector va a estar golpeado fuertemente por esas medidas. Europa, una vez que Estados Unidos dice, ahora los ciudadanos estadounidenses van a tener, a través del título 3, la oportunidad de hacerle una demanda a las empresas que utilizaron las propiedades que fueron confiscadas por la revolución, dice Europa, pero nosotros no nos vamos a quedar tranquilos, nosotros vamos a llevarlos a ustedes a las cortes para que esto se resuelva a nivel de juicios. ¿Quiere decir que esto está poniendo tensiones entre las relaciones de Europa con Estados Unidos? Creo que se ha complicado mucho la relación, en particular en el caso de España, pero en términos de la Unión Europea en general. Hay interés en la inversión, en Cuba en particular, hay interés más general en el derecho de invertir sin ese tipo de demanda. Y yo creo que en un momento en que el gobierno de Estados Unidos quiere el apoyo de Europa para la cuestión de Irán, para la cuestión de Venezuela, para varios asuntos, poniendo ese tipo de restricción y abriendo la posibilidad de ese tipo de demandas, está complicando y tensionando mucho más la relación. Jeff, te invito a hacer una pequeña pausa. Perfecto. Estamos conversando con Jeff Thale, estamos hablando sobre si las nuevas sanciones de los Estados Unidos contra Cuba podrían doblegar el gobierno de la isla. Enseguida regresamos. Continuamos conversando con Jeff Thale, él es el director del programa de Cuba de WOLA, la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. Jeff, estamos hablando de asesores del presidente Trump sobre Cuba. Acá aparecen nombres como, por ejemplo, Marco Rubio, aparecen también otros nombres como Mauricio Claver Carón. Estamos hablando que él es la mano derecha de Bolton, quien tiene un frondoso, para poner una palabra, frondoso historial de odio contra Cuba y Venezuela. También está ese refrán de dime con quién andas y te diré quién eres, en el sentido de que Trump los eligió. Es decir, si estamos hablando de esta gente que es calificada por extremista de derecha o neoconservadores, quiere decir que desde Trump para abajo, ¿quiénes son estos personajes? Bueno, muy buenas preguntas, nombres importantes. Primero, para mí en el caso de Cuba, presidente Trump en sí, personalmente, a él no le importa tan mucho, creo yo. Creo que lo que le importa a él más que nada es la cuestión electoral en la Florida del Sur. Ganar el estado de la Florida. Sí, exacto. Y piensa él que va a ganar por ganar los votos del sector más duro
de la comunidad cubano-americana. No estoy convencido que eso es un cálculo político correcto, pero claramente es su cálculo. Entonces, él está comprometido por razones electorales, no de política externa, no de ideología, nada más de votos. Pero sus asesores son distintos. Creo que hay tres importantes. Primero, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton. John Bolton es señor neoconservador, muy comprometida a la idea de la fuerza y la presión internacional en contra de Cuba, en contra de Venezuela, en contra de Irán. De Nicaragua. De Corea del Norte, de todo, ¿no? Como asesor es su visión de políticas duras, presiones fuertes. En 2003 él era asesor al presidente Bush. En ese momento fue uno de los promotores de la idea de que Irak tenía armas de destrucción masiva. Así, exacto. También en ese entonces dijo él que Cuba tenía armas biológicas, químicas y biológicas. Que nunca se pudo probar. No fue nada. Hubo laboratorios de biotecnología y todo eso, pero nada de ese tipo. Entonces, Bolton tiene una visión bastante ideologizada en el caso de Cuba, desde hace años, ¿no? Y llegó como asesor al presidente, aunque la explicación es el rol de Cuba en Venezuela, bla, bla, bla. La realidad es que Bolton tiene un enojo personal, un compromiso personal contra Cuba. Ok, eso es Bolton. Su asesor sobre América Latina, su diputado sobre América Latina es Mauricio Claver Carrón. Mauricio Claver Carrón, antes de entrar a la administración de Trump, era jefe de un grupo, una fundación pro bloqueo, pro embargo, que dio dinero a los candidatos políticos en relación sobre su posición sobre Cuba. Entonces, él tiene también una larga historia en una organización fuertemente anti-Castro y anti-Cuba. Y finalmente, el senador Marco Rubio, como asesor para el presidente en la cuestión de América Latina, como hombre del estado de la Florida, ¿no? Él también por razones personales y tal vez por razones también de votos y de dinero, de donaciones, sí, está muy fuertemente anti-Cuba, sí. Conoces y has estudiado el tema de Cuba por décadas. Sí, desgraciadamente, sí. Dos preguntas. Sí. ¿Te ha llamado la atención cómo ha cambiado esto desde Trump? Y segundo, ¿a qué es lo que tú le estás poniendo más atención de todo lo que está pasando? Yo creo que aquí en Estados Unidos, fundamentalmente la comunidad cubano-americana ha cambiado. El presidente Obama hizo unos pasos a la normalización, tal vez mucho más como una respuesta a los cambios en la comunidad, ¿no? Una nueva generación de cubanos y cubanoamericanos con más apertura, menos odio histórico, etc. Entonces, la realidad es 500,000 de cubanos, de cubanoamericanos, van a la isla para ver a sus parientes, sus nietos, etc. Hay un cambio fundamental en la demografía de la comunidad y en el poder político de la extrema derecha, ¿no? Pero ese grupo extremo tiene sus lazos con la administración Trump por razones políticas y por los asesores ideológicos. Y desde el tiempo de Obama hacia el tiempo de Trump hemos visto una gira dramática, ¿no? ¿Regresión? Regresión fuerte, ¿no? En el tiempo de Obama, sin decir que había terminado con el bloqueo, porque financieramente, etcétera, todavía eran obstáculos fuertes, estaban en el camino hacia una normalización real. La inversión, el comercio, todo. Y llegó Trump, paró este cambio y ha hecho varios pasos en dirección atrás, ¿no? ¿Eso te preocupa? Sí, a mí me preocupa mucho. Una cuestión de lo que es moralmente correcto, ¿no? Dos,
el impacto de todo eso en la comunidad, en el cubano de pie, en la isla y en la comunidad cubanoamericana y su relación con sus familiares. Porque tu organización, WOLA, entonces defiende fundamentalmente, entre muchas otras cosas, los derechos humanos. Sí. Entonces, a veces el público que nos está viendo no necesariamente entiende en detalle cómo funciona esto de las sanciones. Por ejemplo, no es que una relación entre un país y otro país, yo te aplico las sanciones a ti y es una ida y vuelta, no. Estados Unidos le aplica sanciones a Cuba y le tuerce el brazo a todo el resto del planeta para que no comercie con Cuba, no financie con Cuba, no haga transacciones a través del sistema financiero mundial con Cuba. Es decir, la idea es, no solamente yo personalmente, Estados Unidos, te quiero asfixiar a ti a Cuba, yo quiero forzar a toda la organización mundial a que ustedes sigan mis pasos, porque si no, los voy a también a ustedes sancionar por hacer relaciones con Cuba. Eso es lo más difícil, ¿no? Hay muchos, bueno, aparte de Estados Unidos, casi todo el mundo tiene relaciones diplomáticas, comerciales normales con Cuba, pero estas relaciones normales están afectadas por las medidas estadounidenses. Tiene el efecto hacia terceros países y terceras empresas, etcétera, limitando acceso al sistema bancario estadounidense, poniendo multas en empresas europeas que hacen comercio, etcétera. Entonces, eso es tal vez lo más, Cuba, lo más difícil. Cuba quiere relaciones normales con Estados Unidos, pero más que nada quiere en este momento relaciones normales y simples con Europa, con México, con todo el mundo. Y eso es muy complicado por las sanciones estadounidenses en el sistema financiero. Sí. Te invito entonces, Jeff, a hacer una nueva pausa. Perfecto. Estamos conversando entonces con Jeff Thale. Él es el director del programa para Cuba de WOLA, la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. Estamos hablando sobre si las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Cuba podrían hacer doblegar el gobierno de la isla. Ya volvemos. Continuamos conversando con Jeff Thale. Él es el director del programa de Cuba de WOLA, la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. Jeff, la versión de Estados Unidos. Cuba no es una democracia, es una dictadura. Cuba no respeta los derechos humanos. Cuba tiene oprimido al pueblo de Cuba y lo tiene oprimido desde hace décadas. ¿Tiene razón? Es cierto que puede hacer críticas de varias cosas en Cuba, su sistema, etcétera, pero Estados Unidos se ha exagerado mucho las cuestiones y no es cuestión para Estados Unidos de debatir o dialogar sobre estos asuntos, más una cuestión de presionar fuertemente. Y una razón para la cual Estados Unidos ha intentado limitar los viajes de norteamericanos a la isla es porque cuando llega puedes ver que esos estereotipos no tienen mucho que ver con la realidad, ¿no? Y puede dimensionar más realísticamente las críticas con la realidad que puedes ver frente de ti, ¿no? De alguna forma, para muchos, expectativas. Es decir, después prácticamente de 60 años, el apellido Castro desaparece, llega un nuevo presidente, Manuel Díaz-Canel, y surge, por lo menos entre algunos, la esperanza o la consulta. Sí. Habrá cambios, esto entra en una nueva etapa, se dio vuelta a una página y ahora Cuba entra en otra faz, o es más de lo mismo y simplemente es el mismo perro con diferente collar. Bueno, yo creo que es claro que Díaz-Canel, el nuevo presidente, representa un cambio generacional en Cuba, ¿no? Es 30 y tantos años menos que Raúl y Fidel y esa generación. Eso es cierto. En este sentido, más relacionado con el Internet, etcétera, etcétera. Y yo creo que en este sentido vamos a ver cambios, sí, cambios, pero si vamos a ver cambios de sistema, no creo. Llegó él como
miembro del sistema político, está intentando modificar, modernizar, no sé la palabra exacta, pero no está intentando derrotar el sistema que existe en Cuba y no lo va a hacer. Por lo menos hemos podido nosotros recibir la información de que, ojo, si bien cambia el presidente, sí, por lo menos hasta dentro de algún plazo, el secretario general del Partido Comunista sigue siendo Raúl Castro, que en definitiva él sigue moviendo los piolines de lo que está pasando. Sí, yo creo que hubo cambio de presidencia. Por los próximos 2 años, por lo menos, no vamos a ver cambio en el partido. Después de 21, tal vez nuevo dirigente, tal vez Díaz-Canel, pero sí, eso significa un proceso estable de transición de liderazgo. A Bolton, que por supuesto lo tiene aquí a Cuba y a Venezuela, va a Miami, justamente por muchos con ímpetus electorales para ayudar a Trump, e inventa esto inventa en cuanto a cómo lo presenta, ¿no? La troika o el triángulo de la dictadura, Venezuela, Cuba, estamos hablando también de Nicaragua. Ahora, está diciendo también de que dentro de Venezuela se han metido los cubanos y dirigen, de alguna forma sugiere que los piolines de Venezuela la manejan los cubanos y en realidad hay que sacarlos de Venezuela porque es otro de los grandes problemas. ¿Es cierto entonces que lo que se está buscando es borrar de un plumazo a todo lo que es el progresismo, la izquierda, el socialismo? Yo creo que para Bolton en particular, él ha dicho públicamente que troika de tiranía es un mal para el hemisferio y que quiere terminar con esto. Bueno, realmente son 3 países distintos, con realidades distintas, dificultades distintas. Imaginar que son una sola unidad que puede borrar, así no tiene sentido. Aunque yo creo que eso es su visión de que si presionamos a Cuba, eso va a debilitar a Venezuela, después un colapso en Cuba tal vez, y finalmente dejamos solo a Nicaragua. Es su visión, aunque creo yo que no es muy realista. Dentro de ese discurso, como decimos, absolutamente frontal y guerrerista para muchos de Bolton, está esto de que, y ya no tienen prácticamente ningún empacho en decirlo públicamente, que hay que resucitar poco menos que la doctrina Monroe de 1823, América. En principio la cosa fue América para los americanos en el sentido de que no vinieran potencias de otras partes del mundo al continente americano. En realidad, lo que todo el mundo dice quería decir América para los estadounidenses controlando el resto. Ahora, ¿qué está pasando entonces, Jeff? ¿Esto es otra vez la regresión al colonialismo? Bueno, yo creo que fue un paso positivo cuando dijo Kerry, bajo John Kerry, el ex secretario de Estado. Así, bajo Obama, así. Cuando dijo, ya terminamos con el doctrina Monroe. Aunque tal vez no era tan cierto como decía, de todos modos, fue un paso importante señalar que aceptamos la independencia y la igualdad de nuestros vecinos, ¿no? El hecho es que Bolton está diciendo otra vez que sí, somos el poder dominante en el hemisferio y queremos restaurar o reacertar nuestra hegemonía en el hemisferio. A mí me preocupa mucho. En el caso de que perdiera Donald Trump las elecciones, es decir, que no continuara en un segundo mandato, ¿podría haber una marcha atrás? Y esa un poco filosofía que escuchamos de John Kerry, nos moviéramos más, al menos hacia el centro en la relación con América Latina. ¿Cómo ves el futuro después de Trump? No es cierto que va a perder, pero si perdiera, ¿no? Un nuevo presidente demócrata sí va a moverse mucho más hacia el centro, tal vez no a la izquierda, pero mucho más hacia el centro.
y a revertir a otras políticas, aunque en un mundo muy distinto y muy afectado por la política de Trump, ¿no? Entonces va a estar un proceso bastante complicado, sí. Jeff Thale, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, gracias.